Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Estoy absolutamente emocionado y con una energía contagiosa porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que, les aseguro, tiene a muchos de ustedes, y especialmente a los seguidores acérrimos de uno de los actores más radiantes y solicitados del momento, al borde de sus asientos. ¿Han visto el título, verdad? Sí. Vamos a desentrañar el enigmático y francamente, asombroso ritmo de trabajo de Kanyaman incluso cuando la lógica dictaría que debería estar tirando la toalla y disfrutando de unas vacaciones de ensueño. ¿Han escuchado bien? Parece que para Kanyaman el concepto de descanso se interpreta de una manera, digamos que radicalmente distinta a la nuestra. Así que pónganse cómodos, asegúrense de tener su bebida favorita a mano, porque vamos a desmenuzar cada detalle, las últimas exclusivas, los rumores más candentes y a intentar descifrar el código detrás de este hombre que parece tener una batería inagotable. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura informativa, un recordatorio rápido para nuestros recién llegados, si aman estar al tanto de todo lo que ocurre en el vibrante mundo del espectáculo. Devoran las curiosidades más jugosas sobre sus celebridades favoritas y disfrutan de todo lo relacionado con el entretenimiento, asegúrense de darle a ese glorioso botón de suscripción y, lo más importante, de activar esa campanita de notificaciones. Es la clave para que nunca se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Créanme, nos dan un impulso brutal para seguir creando contenido de alta calidad y 100% para ustedes. Y ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿Qué demonios está pasando con Kanyaman? La verdad es que su rutina, o más bien su constante movimiento, es digno de un análisis profundo, casi un estudio sociológico del fenómeno del ídolo moderno. Normalmente cuando escuchamos la palabra vacaciones, nuestra mente vuela a imágenes de playas de arena blanca bañadas por aguas turquesas, días de absoluto relax, desconexión total del mundo exterior, nada de alarmas matutinas. Solo la brisa marina y el sonido de las olas, ¿verdad? Pues bien, Kanyaman parece operar en una frecuencia completamente diferente. Su agenda, lejos de tener un respiro, parece estar tan saturada que hasta sus momentos de supuesta desconexión se transforman en plataformas estratégicas para seguir impulsando su imparable carrera. Recientemente hemos sido testigos de un flujo constante de informaciones, avistamientos en lugares diversos, y la evidencia es clara. No lo vemos precisamente tumbado bajo una palmera, olvidándose de las preocupaciones. Es como si su tiempo libre no fuera un fin en sí mismo, sino una pausa táctica, una recarga de energía inteligentemente orquestada antes de lanzarse, con más fuerza si cabe, de vuelta a la vorágine incesante de proyectos que definen su vida profesional. Lo que realmente capta nuestra atención y genera un debate apasionado es la asombrosa diversidad de sus actividades, incluso en estos periodos que teóricamente deberían ser de puro receso. No se trata de un simple capricho de viajar por placer, sino que en la mayoría de los casos, estas escapadas se entrelazan de forma inseparable con compromisos laborales de alta envergadura. Hemos recibido reportes, hemos visto imágenes que lo sitúan en medio de rodajes intensos para producciones que prometen ser éxitos, asistiendo a eventos promocionales de gran relevancia mediática, o inmerso en rigurosos procesos de preparación para asumir nuevos y desafiantes roles. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental, casi existencial para sus seguidores: ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto de su legendaria resistencia? ¿Es simplemente la fuerza arrolladora de una pasión pura por su arte, una estrategia de marketing milimétricamente calculada y ejecutada con maestría, o es, en última instancia, la manifestación de una naturaleza intrínsecamente incansable? No podemos olvidar que Kanyaman no es un actor cualquiera. Ha logrado la hazaña de conquistar no solo el corazón de su natal Turquía, sino que ha trascendido fronteras para convertirse en un auténtico fenómeno internacional. Sus series de televisión han sido éxitos rotundos, auténticos terremotos mediáticos, y su carisma, esa chispa única que irradia, es simplemente innegable. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada publicación en redes sociales, es observado con lupa, analizado y comentado por miles, si no millones, de seguidores que lo idolatran. Y es precisamente esta atmósfera de atención constante y expectación generalizada la que parece actuar como combustible, alimentando aún más su vertiginoso ritmo de trabajo.
Hemos sido testigos de imágenes icónicas de él en Italia, por ejemplo, un país donde ha forjado una conexión profunda y ha participado en proyectos de una magnitud considerable. A menudo estas apariciones en suelo italiano no son unas vacaciones en el sentido más puro de la palabra. Podrían ser las intensas jornadas de filmación de una nueva serie que ya está generando furor antes de su estreno, la asistencia a un evento de moda de primer nivel como embajador de marcas prestigiosas, o incluso la fase de preparación para lo que podría ser su incursión en el competitivo mundo del cine de Hollywood. Los rumores sobre sus próximos pasos profesionales son constantes, y la sensación general es que no hay un solo momento de inactividad en su horizonte. Y esto, para la gran mayoría de sus fieles seguidores, es una fuente inagotable de admiración y orgullo. Lo ven como un ejemplo paradigmático de perseverancia, de un compromiso inquebrantable con su arte y, sobre todo, con la audiencia que lo ha catapultado a la fama. La dedicación que derrocha es palpable, casi tangible. Sin embargo, en un rincón de la conversación, surge inevitablemente la pregunta sobre la sostenibilidad a largo plazo de este ritmo frenético. Cuando se toma realmente el tiempo para recargar sus baterías, para saborear los placeres sencillos de la vida, para simplemente existir y desconectar del personaje mediático. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel absolutamente crucial en todo este entramado. Can Yaman es un maestro en el uso de estas plataformas, y sus publicaciones nos ofrecen preciosas pinceladas de su día a día, a menudo frenético. Vemos imágenes de él entrenando con una disciplina férrea, en reuniones estratégicas, o en plenos momentos de trabajo. Si bien comparte también destellos de su vida personal, la balanza, de forma muy evidente, se inclina hacia su vida profesional. Y esto es en gran medida comprensible, dado el éxito arrollador y las oportunidades doradas que está cosechando en este preciso instante. El mundo del entretenimiento es por naturaleza efímero y altamente competitivo, y aprovechar las oportunidades cuando se presentan, con todas sus fuerzas, es fundamental para asegurar un lugar privilegiado. Además, no podemos ignorar el poderoso factor de la imagen pública. Un actor que se encuentra en la cúspide absoluta de su carrera necesita desesperadamente mantenerse relevante, fresco y en el ojo del huracán mediático. Mantenerse en la palestra generando noticias, anunciando proyectos constantes, es una estrategia infalible para consolidar y expandir su posición en una industria tan volátil. Y Can Yaman parece tener clarísima la hoja de ruta para lograrlo. Sus vacaciones, lejos de ser un periodo de olvido, se convierten en oportunidades para reinventarse, para prepararse meticulosamente para el siguiente gran golpe, para anticiparse a las tendencias y a las demandas del mercado. Hemos escuchado sus ambiciosas aspiraciones en Hollywood, su genuino deseo de explorar una gama más amplia de géneros y desafíos cinematográficos. Y para materializar estas metas, la preparación exhaustiva es la clave maestra. Es muy probable que lo que nosotros, desde la distancia, percibimos como un periodo de descanso, para él sea, en realidad, un momento de inmersión total en nuevos guiones, de estudio intensivo de idiomas para dominar acentos y dialectos, de preparación física y mental extrema para los rodajes exigentes y a menudo extenuantes que le esperan. Piensen por un momento en la presión monumental que debe sentir. No se trata solo de cumplir con las expectativas de sus millones de fans y de la industria del entretenimiento, sino también de la necesidad constante de superarse a sí mismo, de romper sus propias barreras y de alcanzar nuevas cotas de excelencia. El mundo entero está observando con la respiración contenida, expectante ante su próximo movimiento. Y él aparentemente responde a esta presión implacable con más trabajo, con una dedicación aún mayor, con un compromiso que raya en lo obsesivo, pero de la mejor manera posible. Hay que reconocer, y este es un punto fundamental, que este tipo de ritmo de trabajo al límite puede ser extraordinariamente agotador, tanto a nivel físico como mental. Requiere una disciplina férrea, una voluntad de hierro y una resistencia sobrehumana. ¿Cómo mantiene esa energía aparentemente inagotable? Tiene un equipo de profesionales detrás, trabajando sin descanso para gestionar cada aspecto de su vida profesional y personal. Seguramente sí, y un gran equipo sin duda. Pero la chispa inicial, la voluntad intrínseca de seguir adelante, de perseguir sus sueños sin descanso, eso, amigos míos, parece venir directamente de su interior.
Sus seguidores, por su parte, se encuentran en una posición dividida, un dilema emocional constante. Por un lado, aman, veneran ver a su ídolo tan activo, tan exitoso, tan presente en sus vidas a través de sus proyectos. Por otro lado, y esta es la otra cara de la moneda, profunda preocupación por su bienestar, por su salud, por su equilibrio vital. Desean verlo feliz, verdaderamente descansado, disfrutando de los placeres simples de la vida, alejado, aunque sea por breves momentos, de las luces cegadoras del estrellato. Es un equilibrio delicadísimo el que Kanyaman parece estar manejando, y la forma en que lo hace, con tanta aparente naturalidad, es, sin lugar a dudas, fascinante y digna de estudio. Otro aspecto interesante a considerar es la manera en que sus supuestas vacaciones se convierten automáticamente en noticia de primera plana. La prensa, los medios de comunicación, los paparazzi, están siempre pendientes de sus movimientos, de cada uno de sus desplazamientos. Un simple viaje, una cena casual, un paseo por una ciudad exótica, puede generar titulares sensacionalistas y un aluvión de especulaciones sobre sus próximos proyectos o su vida personal. Esto, a su vez, genera aún más interés en su figura pública, creando un ciclo perpetuo de atención mediática constante y alimentando su leyenda. En resumen, lo que a simple vista podría parecer un patrón de trabajo incansable, casi inhumano, incluso durante sus periodos de descanso, se debe, en realidad, a una compleja amalgama de factores interconectados. Tenemos la pasión inquebrantable por su carrera, una estrategia inteligentísima para mantenerse relevante y competitivo en una industria que no perdona, y posiblemente, un deseo intrínseco y poderoso de aprovechar al máximo cada oportunidad dorada que se le presenta. Sus vacaciones no son un punto y final, sino una ingeniosa forma de recargar energía, de prepararse para lo que viene, y de seguir impulsando su ya impresionante y exitosa trayectoria profesional. Y así, estimados amantes del entretenimiento, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por el misterio que envuelve las vacaciones de Kanyaman. Hemos explorado cómo parece desafiar las convenciones más básicas del descanso, manteniendo un ritmo de trabajo envidiable y absolutamente impresionante, incluso cuando la lógica dictaría que debería estar dedicando su tiempo a relajarse y desconectar. Ya sea por una dedicación extrema, por una visión estratégica de su carrera, o simplemente por una fuente inagotable de energía vital, lo cierto es que Kanyaman parece no conocer la palabra stop. Y mientras sus legiones de seguidores admiran profundamente su ética de trabajo casi monacal, también albergamos la esperanza, y el deseo sincero, de que encuentre esos momentos preciosos para disfrutar plenamente de la vida, para recargar energías de verdad y para saborear los frutos de su esfuerzo. Sin duda alguna, es un figura magnética y trascendental en el panorama actual del entretenimiento global. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hasta este punto de nuestro vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta exploración detallada de la vida laboral de Kanyaman tan cautivadora e interesante como yo al investigarla y compartirla con ustedes. Ahora a la parte más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que este ritmo de trabajo es realmente sostenible a largo plazo? ¿Les gustaría verlo tomarse un respiro más prolongado? ¿Qué proyectos futuros, de esos que solo podemos soñar, les encantaría ver de él? Dejen volar su imaginación y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y generar debates interesantes con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha aportado valor, no olviden darle un enorme y sonoro me gusta, compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Kanyaman o del mundo del espectáculo, y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos contenidos, que vendrán cargados de sorpresas. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando y ofreciéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Adiós y hasta pronto.